Buenas tardes. Para continuar, nos honra presentar al Dr. David Alejandro Yascalchón, destacado especialista guatemalteco en neurología y medicina interna, con una sólida trayectoria clínica, académica y gremial en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas. Es maestro en ciencias médicas, medicina interna y neurología por la Universidad San Carlos de Guatemala, institución en la que también ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de médicos. Su liderazgo regional lo llevó a desempeñarse como presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Guatemala y de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Y su experiencia lo ha consolidado como un referente y profesor invitado en diversos foros académicos de América Latina, Honorary Fellow del American College of Physicians. Su desempeño como jefe del Departamento de Medicina Interna también ha formado parte del Departamento de Neurología del Hospital General San Juan de Dios en la ciudad de Guatemala y mantiene además práctica privada de neurología con enfoque de diagnósticos complejos y manejo integral del paciente. Actualmente se desempeña como jefe de la División del Bienestar Estudiantil en la Universidad San Carlos de Guatemala, cargo equivalente a una vicerrectoría. En esta ocasión nos acompaña para compartir su experiencia en la ponencia Avances en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, me siento muy honrado de estar acá en esta ciudad. Gracias, doctor Martínez, por sus palabras. Voy a venir más seguido para que me presenten de esa forma. Es un verdadero honor estar aquí. Gracias al comité organizador, especialmente al doctor Akaki, por su invitación tan gentil. Como yo vengo de Guatemala, siempre me gusta presentarles algo de mi país. Este es nuestra ave nacional, el quetzal. Decirles que en general esta imagen siempre me recuerda que México y Guatemala estamos bastante hermanados. Ustedes se recordarán que desde nuestros ancestros hay un penacho muy famoso que estaba hecho de plumas de quetzal, porque enviaban a sus mejores guerreros a obtenerlos hasta Guatemala. Bueno, el quetzal aún lo cuidamos mucho en Guatemala. También es nuestra moneda nacional, solo que es así, nos la han desplumado un poco. Así que, miren, este tema es complicadísimo para cuando hablamos de la demencia, ¿verdad? Recordaremos que un poquito más de 2/3 de las demencias son causadas por enfermedad de Alzheimer, de manera que la mayoría de veces vamos a estar enfocados en el tratamiento de Alzheimer. Esta es una resonancia de un paciente que ya está muy terminal con la enfermedad, en la que su cerebro ha casi desaparecido, y observen ustedes la terrible atrofia que tiene en todos los niveles. Desde hace más de 100 años, desde que se hizo la primera descripción de la enfermedad y los hallazgos anatomopatológicos de la enfermedad, pues la verdad es que los hallazgos no siguen siendo los mismos, y las características anatomopatológicas de las placas seniles son exactamente las mismas. Estas son los hallazgos que con tinción de plata se pueden encontrar en el paciente que tiene enfermedad de Alzheimer, y por supuesto hay ciertas regiones del cerebro que las van a empezar a tener mucho más temprano que otras, aunque al final puede ser que tengamos los hallazgos en muchas áreas. Luego los ovillos neurofibrilares, que están constituidos por varias proteínas. La principal proteína que se ha encontrado en esto es la proteína tau, y se supone que la degeneración de la proteína tau hace que haya un depósito de la proteína más importante, que es la beta-amiloide, y entonces seguimos depositando beta-amiloide, y a la vez que se va depositando y sustituyendo las áreas de tejido cerebral por el acúmulo de proteínas beta-amiloide, tenemos entonces degeneración de las siguientes. Y los mecanismos propuestos para esto pues han sido muchísimos, ¿verdad? Ahí hubo un famoso artículo que fue propuesto con este nombre, Braak Stage, en el que se van describiendo la forma en que van apareciendo los hallazgos anatomopatológicos en varios estadios. Y esto pues va haciendo que el paciente vaya teniendo muchísimas características clínicas.
Uno de los más famosos, es un artículo bastante antiguo, pero muy, muy descriptivo, es acerca de dónde es exactamente que aparecen las placas seniles y los ovillos neurofibrilares. Entonces, la parte más importante pues es cerca de la amígdala. Recuérdense que ahí están los centros de memorias más importantes en el uncus, y esto pues va depositándose poco a poco desde ciertos lugares hacia extenderse a todo el cerebro, de manera que los estadios propuestos indican básicamente en dónde estamos encontrando en la corteza los hallazgos neuropatológicos. Así que la gracia de tratar la enfermedad de Alzheimer sería detener el depósito de la proteína beta amiloide, con lo que se supone que uno tendría una disminución de la degeneración neuronal en todos los niveles. Y aquí pues hay una gráfica de lo que se supone que la proteína lo que está ocurriendo con la estructura molecular de la proteína, en la que hay una degradación. La proteína beta amiloide pues constituye partes importantes, igual que la proteína tau, que constituye partes importantes de los mecanismos de neurotransmisión a través de los axones, y cuando se rompe pues va a entrelazarse, depositarse, provocando que hayan estas lesiones anatomopatológicas en el cerebro. Por supuesto, los mecanismos neuroquímicos no están totalmente definidos. Si uno quisiera conocerse con detalle la cascada neuroquímica e inflamatoria que lleva a que haya este deterioro en las neuronas. De manera que se han propuesto la forma de tratar de evaluar cómo uno podría estar deteniendo la cascada en algún nivel, y lo mismo que se hace en epidemiología, en todos lados empezaron a estudiarse los factores de riesgo. Y bueno, no voy a entrar en mucho detalle respecto a lo que son, pero se han encontrado factores genéticos, se ha encontrado el envejecimiento per se, las enfermedades cardiovasculares, tener lesiones traumáticas. Recuérdense que hay hasta una película respecto a lo que le sucede a los futbolistas de fútbol americano. La hipertensión arterial y la obesidad son factores muy importantes que hacen que haya un incremento en la incidencia de enfermedades demenciales, la existencia de diabetes, la inactividad física, la depresión, el aislamiento social, el tabaquismo, el alcoholismo, e incluso después de la pandemia las infecciones como el COVID. Y bueno, les decía ya anteriormente que aunque no conocemos con detalle cómo viene, suponemos que la misma cascada inflamatoria, la que ya alguien platicó anteriormente, sucede porque los mismos neuroquímicos están, las mismas moléculas inflamatorias son las mismas moléculas neuroquímicas que afectan a las neuronas para que se desencadene el deterioro, y de esta manera tengamos el depósito de la proteína beta amiloide en las lesiones que se encuentran en Alzheimer. Entre la cascada se han encontrado la activación de receptores más importantes algunos que otros. Los primeros que fueron descritos, y tal vez se atacó primero la idea de que uno podía detener el deterioro de las neuronas, fueron los receptores de NMDA. Los receptores de NMDA lo que dejan entrar aquí son, abren un canal en el que entra calcio, y cuando están sobreactivados el ingreso de calcio pues hace que haya y se desencadene el mecanismo tradicional de apoptosis. Supuestamente al detener esto uno podría detener la degeneración de las neuronas, y por eso es que más adelante vamos a hablar de un medicamento que detiene la degeneración, que es la memantina, que es la que se utiliza actualmente en el mercado para detener o disminuir la lesión neurológica en los pacientes que tienen enfermedades demenciales. Sin embargo, no son los únicos receptores, porque hay todos estos que estoy aquí están involucrados los receptores para estrógeno, los receptores para dopamina,
Y bueno, ¿para qué les hago la lista? Son muchísimos los que uno debería de tener para lograr la degeneración de las neuronas. ¿Qué hacemos entonces y de dónde vienen los tratamientos actuales? Aquí, esta es una lista viejísima que conste, no van a creer que esto lo que quiero hacer es un repaso rápido histórico acerca de lo que hemos intentado utilizar para detener el envejecimiento cerebral, y como ven ahí probablemente usamos muchísimo de esto en alguna oportunidad, y lo peor de todo es que se siguen vendiendo y han sido demostrado que la mayoría de estos medicamentos pues no tienen, especialmente los que están en la parte del cuadro experimental, son medicamentos que aún se siguen vendiendo, y algunos ya se demostraron que no tienen ningún efecto en detener el envejecimiento cerebral. Algunos de ustedes probablemente los conocen, a los visitadores todavía nos los llevan y se siguen utilizando en todas las clínicas. En general, yo creo que en Latinoamérica lo que siempre le dicen al paciente es: necesitamos un oxigenador cerebral. Sí tenemos algunos que fueron aprobados y que es de los que vamos a hablar y de los que han sido recientemente aprobados, ¿verdad? Entre los disponibles, también esta es una gráfica muy vieja, pero lo que pasa es que quería que vieran ustedes que hubo importantes medicamentos como estos, que la tacrina y la idebenona, que ya salieron del mercado y actualmente se siguen distribuyendo y están en el mercado: la galantamina, el lenonepecilo y la ribastimina. La memantina también, que es el que está hasta aquí abajo, que es el que les hablé acerca de los receptores específicos. Estos medicamentos sí mostraron una mejoría en la evolución clínica de los pacientes. Todavía sí seguimos en lo mismo. Llevó muchísimos años entender cómo actuaban. Básicamente todos son inhibidores selectivos de la recaptación. Lo que hacen es básicamente aumentar los niveles de acetilcolina en el espacio sináptico, de manera que disminuyen su degradación para que haya mayor disponibilidad. Esto se llegó a la conclusión de que era como el mecanismo más lógico, pensando que la mayoría de las neuronas que se están deteriorando son, tienen receptores colinérgicos. De esa manera podíamos tener un efecto positivo teniendo mayor disponibilidad de acetilcolina. El mecanismo que les pongo aquí es uno que aprendimos todos en las escuelas. Aquí lo que puse fue una serie de metaanálisis muy importantes que llegaron a la conclusión de analizar cómo funcionaba, más bien si estaban funcionando estos medicamentos. Para el año 2008 o 2010 más o menos se hicieron análisis muy grandes acerca de si funcionaban, y la verdad es que sí funcionaban lo suficiente durante cierto tiempo y todavía funcionan. Los medicamentos están disponibles en la mayoría para ingestión PO, y uno de ellos, la ribastimina, está disponible en parches que se colocan diariamente. Y la verdad es que los estudios, igual que cuando se hacen los estudios de medicamentos, lo hacen tan a corto plazo que la mayoría demostraban una mejoría del paciente, especialmente en las escalas de deterioro cognitivo, cerca de 18 a 24 meses. La experiencia clínica al final es que estos, de los 14 estudios que les mencioné aquí, que son como los más grandes que hubo en metaanálisis, demostraban que 5 miligramos de donepezil eran mucho mejor en 5 estudios. 7 estudios demostraban que galantamina era mejor. 2 estudios apenas demostraban que ribastimina era mejor, pero ninguno de ellos pasó los 6 meses de seguimiento. La mejoría de la condición en la conducta era muy importante para los pacientes, y les voy a contar lo que yo veo en la clínica en general. Lo que sucede con estos medicamentos es que son bastante caros, la mayoría de seguros no los cubren.
de manera que haciendo el esfuerzo de usarlos, el paciente los utiliza y llegan a cierto tiempo de utilización. Entonces es muy difícil que un paciente pase más de 2 años porque el deterioro clínico no se detiene. Entonces podemos llegar a un nivel en el que hay que repensar si uno sigue utilizando los medicamentos porque ya de todos modos el deterioro continúa. Posiblemente continúa más lento y luego yo me fabriqué una gráfica para que veamos cómo podemos comparar el efecto de estos medicamentos. Luego están los más nuevos, que son los anticuerpos monoclonales. En este momento están disponibles el lecanemab y el donanemab. Estos medicamentos fueron aprobados muy recientemente. El 6 de julio se hizo una aprobación rápida para el lecanemab, que se vende con el nombre comercial de Leqembi, y en el 24 se aprobó por Eli Lilly el donanemab. Estos medicamentos, pues en realidad creo que siguieron una trayectoria muy similar a lo que hace lo que sucedió después de pandemia, y es que se diseñaron sistemas de aprobación rápida como sucedió con las vacunas, de manera que estos dos medicamentos pasaron por el sistema de aprobación rápida. Así que los estudios fase 3 y fase 4 no están terminados. Para lecanemab se calcula hacer uno de los primeros estudios de si va a servir al final de cuentas o no, es para el año 31 y el donanemab está calculado para el 33. De manera que estamos en medio todavía de la vigilancia del uso clínico en países desarrollados, además de que es altamente caro. Ambos medicamentos están hechos por los chinos. Aquí les puse que estos se hacen, son anticuerpos monoclonales humanizados producidos en el ovario de hámster chino, y el otro también. Había otro y Biogen lo eliminó porque tenía muchísimos efectos secundarios. Vamos a hablar de eso en un momento. Es muy importante que cuando se van a hacer, cuando se va a utilizar este tipo de medicamento, se haga un examen para ver si son portadores los pacientes de la ApoE4, porque si son portadores la posibilidad de efectos secundarios son muchísimo mayores. Una pequeña gráfica de dónde va colocada el receptor específico. Estos medicamentos están indicados en el tratamiento de pacientes adultos que tienen un diagnóstico clínico con un deterioro cognitivo leve y demencia muy leve debido específicamente a la enfermedad de Alzheimer, que son heterocigotos y que no son portadores de la ApoE4 con patología amiloide confirmada con anticuerpos específicos. Además, deben tener resonancias que marcan estos receptores, y esto se vuelve complicado en países en los que no tenemos acceso a este tipo de tecnología. Una cosa importante es que observen la diferencia con los medicamentos anteriores, es que los anteriores ya los estamos usando en cualquier tipo de demencia. No importa si el paciente tiene solo Alzheimer, hay algunas que pueden responder algo a los medicamentos, mientras que estos, como son muy específicos para la proteína beta amiloide, entonces son específicos para la enfermedad de Alzheimer. Todos los medicamentos, y aquí les puse un cuadrito donde mencioné el que se retiró, que era el aducanumab, se retiró el año pasado porque estaba provocando muchísimos problemas. Todos los anticuerpos monoclonales han sido relacionados con la existencia de efectos especialmente en el cerebro, una condición que se llama ARIA, la cual viene en la siguiente diapositiva, pero recordar que las dosis pues son bien pequeñas. Es muy interesante que las dosis recomendadas van a ser intravenosas cada 2 semanas para el lecanemab por 6 meses, mientras que el donanemab se utiliza cada 4 semanas
por 18 meses. Se supone que los pacientes que están recibiendo estos medicamentos tendrían que recibirlos y hacerles una resonancia semanal para demostrar que no están haciendo reacciones secundarias, porque en cuanto se encuentran las reacciones secundarias hay que retirarlos. Esta es una gráfica de esta básicamente es una nueva entidad, es la ARIA, que viene de las siglas de anormalidades en imágenes relacionadas con beta-amiloide, y se produce en pacientes que están recibiendo anticuerpos monoclonales y que puede ser tan simple como una pequeña mancha en la resonancia, especialmente en el FLAIR, hasta un edema cerebral importante que haga que el paciente tenga, por supuesto, las complicaciones. La mayoría de los pacientes que presentan estas lesiones son asintomáticos, pero la verdad es que sí pueden llegar a tener lesiones muy, muy graves, como estatus convulsivo, hemiparesia y comportamiento encefalítico, de manera que cuando estas lesiones se ven, hay que quitarlas. La frecuencia con la que se produce esto, recuérdense, miren solo aquí el que ya fue retirado, el aducanumab tenía entre 35 y 20%, dependiendo de los tipos, que se pueden dividir en hemorrágica o solo el edema, mientras que los otros pues tienen una baja incidencia aparentemente, ¿verdad? Hay ahora hasta una descripción de los tipos, y la verdad es que lo que uno puede encontrar es una cosa tan simple como las hiperintensidades en FLAIR, pero también pueden conducir a microhemorragias. Las microhemorragias, aunque no se vean, van a encontrarse en la resonancia como depósitos de hemosiderina, y eso es suficiente para retirar al paciente de la hemorragia, del tratamiento. Bueno, esta es la gráfica que yo me inventé. Esta es como basada en experiencia clínica y lo que vamos viendo a través de la historia, más de 25 años de estudios y lo que pasa con los medicamentos. Y este sería más o menos el deterioro a través de 20 años después de los 70 años con un envejecimiento normal. Es decir, el cerebro tendría que terminar bastante bien cuando lleguemos a 90, 100 años, aunque tenía mi maestro que decía que si todos llegábamos a 150 años, todos íbamos a tener enfermedad de Alzheimer, y que él consideraba que esto era una trampa de Dios porque no nos podíamos salvar nunca de tener un deterioro porque empezaban a aparecer las lesiones. Y esto viene de que los estudios en que se hacen de personas que pasan de 100 años tienen placas amiloides, aunque no tengan manifestaciones clínicas, hay placas amiloides en más del 60%. De manera que, digamos que este es el envejecimiento normal. El deterioro de un paciente con enfermedad de Alzheimer sería esta gráfica que va en descenso a través de 15 o 20 años, porque la enfermedad es muy larga, hasta que realmente, digamos que el paciente por aquí ya va a necesitar estar postrado, y de aquí falta muchísimo tiempo todavía para que termine la evolución de la enfermedad. Y esto es más o menos lo que logramos con los 3 medicamentos que se usan actualmente. Una disminución leve de la velocidad con que los síntomas se presentan en los primeros 3 a 5 años. Pero después de eso uno no logra mayor beneficio, de manera que siempre terminamos en el mismo nivel y los medicamentos no condicionan la velocidad con que el paciente se deteriora. Como no sabemos todavía cómo nos va a ir en total con los anticuerpos monoclonales, creo que lo que han demostrado los estudios es más o menos esto. De todos modos, no hemos progresado muchísimo para poder detener la enfermedad de Alzheimer. Después de esto, y este es un artículo súper nuevo, estrenado el 3 de abril de este año, así que si alguno lo quiere, lo tengo porque costó muchísimo conseguirlo. Es un análisis muy grande a nivel mundial en el que se analiza qué rayos hace que nos deterioremos más rápido en algunos lugares y no en otros. Porque en realidad
Les había dicho antes que en el envejecimiento normal el cerebro debería ser el último órgano que se deteriora. Ustedes han visto incluso a gente famosísima en silla de ruedas y que escribe libros y deja contribuciones a la ciencia, y lo que sucede con el envejecimiento del cerebro cuando está acelerado en demencias es súper triste, porque nos quita las capacidades que nos hacen ser humanos. Y entonces, en este estudio que se hizo a través de muchísimos países, les voy a poner un mapa en donde fue estudiado esto, se estudiaron pues todo esto que nos vamos a aburrir si lo leemos, así que voy a tratar de resumir. Y es que lo que están haciendo con los exposomas, que es estudiar la influencia de un factor externo que nos haga envejecer el cerebro, se hace a través se hizo con 18.701 pacientes que participaron en 34 países y se dividieron en dos grupos: los pacientes que estaban sanos y los que tenían enfermedad de Alzheimer, otro tipo de demencia que se llama degeneración global frontotemporal o deterioro cognitivo leve. Y obviamente esos estudios tenían unos criterios de inclusión y van a ver ustedes, estos son todos los autores. Ya no le puse todos los lugares en donde se hizo, porque eran como 4 páginas de centros de diagnóstico, pero aquí están todos los países en los que se hicieron y el número de pacientes que contribuyeron al estudio. Fueron bastantes, o sea que se supone que el estudio tiene una suficiente muestra para no pensar para que no caigamos en lo que tuvieron los primeros estudios que decían, solo gente blanca o solo gente del norte la que está involucrada en la forma en que nos envejecemos. Y bueno, los factores que se empezaron a estudiar van desde la calidad del aire, el vivir en ciudades que tienen áreas verdes, la temperatura, la cantidad de agua que cae, todos los factores básicamente ambientales, el rango de mortalidad por envenenamientos, la calidad del agua, el empleo y la agricultura. Unas cuestiones muy interesantes que se estudiaron es la demanda de energía que hay, la calidad estructural, sociopolítica especialmente, la igualdad de género, el rango de desempleo, también incluso cosas como la representación política, estar o sentirse defendido por las autoridades. Una cosa que uno hace cuando viaja es comparar el estilo de vida que hay en diferentes ciudades, y pues todos sabemos que en Europa nos llevan muchísima ventaja, tanto así que los políticos están disminuyendo las horas laborales, porque lo que les interesa a ellos dentro de su estructura política es que el individuo sea feliz, que disfrute de la vida, mientras que en países como los nuestros, pues trabajamos y disfrutamos poco del tiempo para nosotros mismos. Los derechos, ¿verdad? Los rangos de migración, así que fueron muchísimos factores analizados. Una mayor carga de un exposomas predeciría un envejecimiento cerebral acelerado con efectos distintos en las modalidades de imágenes y las condiciones de salud, y combinados también ejercerían un mayor impacto que los factores individuales solos. Los individuos con la mayor carga de exposoma mostrarían un envejecimiento acelerado independiente de los trastornos cognitivos. Y estos son los resultados. Esto es matemáticamente muy difícil de analizar. Lo que se hace al empezar a estudiar la estructura estadística es empezar a agrupar las variables, y se estudian con fórmulas estadísticas especiales de agrupación, por lo que vamos a ver a continuación es que básicamente todo tiene influencia en cómo envejecemos. Desde cómo nos educamos, dónde vivimos, cómo participamos, cómo estudiamos, cómo nos alimentamos, en el ambiente en que nos desarrollamos, todo tiene influencia. Básicamente todos los factores que estudiaron tenían un rango positivo. Las gráficas muestran claramente la asociación a través de los análisis de tendencia.
Por lo que las conclusiones del tratamiento en las enfermedades demenciales, especialmente la enfermedad de Alzheimer, es que aún nos falta muchísima estrategia en prevención. Perdonen ahí la falta de ortografía de mi secretario, que fui yo mismo. El tratamiento multidisciplinario es la acción obligatoria en este momento. No comenté nada de eso, pero lo voy a hacer ahora, y es que cuando tenemos pacientes con enfermedades demenciales va a llegar cierto momento en que el paciente necesita cuidados completos. De manera que deberíamos proporcionarle la posibilidad de ser cuidado apropiadamente, que haya alguien que lo acompañe, que lo alimente, que lo bañe, que lo guíe. Posiblemente no disfrute ya de las cosas de la vida o de los placeres a los que estamos acostumbrados, quienes aún no tenemos un deterioro cognitivo, pero es muy importante que esta atención sea multidisciplinaria, porque realmente no puede hacerlo solo un cuidador, o sea, tendríamos que hacerlo todos, y también los cuidadores deben ser atendidos, ¿verdad? La detección temprana nos proporciona un tiempo para ofrecer algunos de los medicamentos que sí van a tener algún impacto en la enfermedad, y pues ojalá con la esperanza, igual que todos ustedes, que en el futuro realmente tengamos un tratamiento que pueda detener la enfermedad. Muchísimas gracias por la invitación, me he sentido muy honrado de estar con ustedes y pues voy a seguir disfrutando de esta ciudad tan linda que siempre es agradable visitar.